Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablo con Pablo Manzano, ecólogo especialista en la gestión de ganadería con más de 20 años de experiencia en multitud de países y ecosistemas. Pablo ha publicado multitud de papers científicos y colabora con varios grupos como el BC3 o Centro Vasco para el Cambio Climático. Empezamos hablando del concepto de ecología evolutiva y por qué modelos como la transhumancia lo imitan tan bien. Hablamos después de los problemas que generan las famosas macrogranjas o la ganadería industrial en general y cómo la ganadería extensiva podría no solo resolver esos problemas, sino también ayudar a mejorar los ecosistemas. Revisamos a continuación algunos mitos o ideas muy simplistas sobre este tipo de ganadería, como que no hay suficiente terreno o que consume mucho agua o que produce muchos gases de efecto invernadero. Hablamos también de los problemas que pueden tener los alimentos procesados que intentan imitar la carne, de por qué la agricultura mata gran cantidad de animales y mucho más. Sé que no es quizá un tema que resulte tan interesante de entrada, pero creo que la mejor manera de cambiar el modelo de producción es entendiéndolo primero y apoyando después a empresas, a ganaderos que usen técnicas de criado de animales más sostenibles y más respetuosas con el medio ambiente y con los animales. Y por eso le propuse a Somos Omnívoro que patrocinase este episodio. Somos Omnívoro es una organización liderada por Frank Moreno que lleva años produciendo vacuno ecológico alimentado con pasto y que junto a su equipo ofrece un producto de máxima calidad y que llega directamente a tu casa. Para conocer más puedes ir a somosomnivoro.com, todo junto, somosomnivoro.com y con el código FR10, en mayúscula y con número FR10, añadirán a tu compra un paquete de hamburguesas de ternera gratis. Para que esto funcione bien, tienes que añadir a mano el paquete de hamburguesas de ternera en la página de extras después de haber seleccionado el lote. Como dice Pablo en la entrevista, es inevitable que estos productos sean algo más caros, pero si suficiente gente apuesta por este modelo, el precio va a bajar y también por esto recomiendo en general no gastar más dinero en verduras o frutas ecológicas, porque las diferencias en realidad no son tan grandes, como explico en un vídeo sobre frutas que puedes encontrar en mi canal de YouTube, y el dinero que te ahorras ahí lo puedes invertir en alimentos animales de más calidad donde sí hay una diferencia muy clara. Y sin más, damos la bienvenida a Pablo Manzano. Bienvenido al podcast, Pablo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Marcos? Muy bien. Encantado de charlar contigo sobre un tema controvertido, podríamos decir, pero que me parece interesante e importante, ¿no? Porque en los medios tendemos a escuchar solo una parte del debate y creo que eso ha hecho pues, que la gente se quede con la idea de que la ganadería es mala para el medio ambiente, así sin matices. Y creo que eso no solo es equivocado, sino peligroso, ¿no? Pero antes de profundizar, me gustaría que nos contases un poco sobre ti, lo que haces y cómo surge tu interés por la ecología y la ganadería. Bueno, pues yo efectivamente soy ecólogo, tengo una tesis en ecología de pastizales y mi interés por la naturaleza y por el medio ambiente viene de muy, muy, muy pequeño, como suele pasar con estas cosas vocacionales, porque a mí siempre me ha gustado mucho salir al campo, me han gustado mucho los animales, los paisajes, y entonces, bueno, pues tenía claro que quería estudiar biología. Lo que pasa es que también desde bastante joven, no tanto desde pequeñito, pero desde bastante joven sí que he conocido la historia de la transhumancia, la mesta, la elaboración de los quesos, esas particularidades que además son bastante de nuestro país. Y es un mundo que me ha fascinado y que me fascinó aún más cuando empecé a conocer las grandes migraciones de los animales silvestres, tanto de los pájaros como de las ballenas, como por supuesto de los grandes herbívoros. Y entonces, bueno, pues cuando estaba estudiando y cuando ya empecé a investigar un poquito, que me interesaba mucho el campo, vi que la mayoría de estos procesos que son muy decisivos para los ecosistemas, sobre todo para los ecosistemas terrestres, los mantiene la ganadería, porque es el resto que ha quedado de esos grandes herbívoros que han esculpido el mundo en los últimos millones de años. Entonces esa fascinación viene de ahí, ¿no? De esas transhumancias de 1000 kilómetros que se parecen mucho a esas migraciones de herbívoros salvajes, de millones de herbívoros salvajes, también a distancias de más de 1000 kilómetros. Además, a mí también me ha fascinado bastante África siempre y he tenido la suerte de vivir allí 10 años, entonces he podido ver estos fenómenos mediados por herbívoros salvajes. ¿Qué parte de África? Sí, he vivido en Nairobi, en Kenia, durante 10 años. Porque he trabajado, aparte de investigar, yo he trabajado también para organizaciones internacionales, para la UICN y para la FAO.
Entonces, bueno, pues eso, he tenido la suerte de ver aquello en directo. Sí, son ecosistemas muy distintos, ¿no? Y creo que eso te da una visión mucho más global. Mencionabas esa transhumancia y cómo puede imitar esas migraciones de grandes herbívoros de hace cientos de miles de años o millones de años. Y te he escuchado alguna vez hablar del concepto de ecología evolutiva, que creo que está relacionado y que puede ser una buena base de discusión para los temas que vamos a tocar ahora, ¿no? ¿A qué se refiere esta idea de la ecología evolutiva? Bueno, el concepto de ecología evolutiva viene de un científico que vivió hace bastante tiempo que se llamaba Tadeusz Stopchanski, que ya decía que nada en la ecología tiene sentido si no es bajo el prisma de la evolución. Se refiere a que la ecología condiciona la evolución de los seres vivos y la evolución de los seres vivos a su vez también da forma a los ecosistemas. Entonces, en el caso en el que nos ocupa, pues es un concepto muy importante en el caso de la herbivoría, porque después de la época de los dinosaurios, que bueno, de eso ya hace mucho, digamos que con lo del meteorito ese que cayó y destruyó la Tierra, como que el sistema se reinició un poco, atravesamos una serie de millones de años durante gran parte del Terciario en la que los paisajes están dominados por el bosque, están dominados por procesos de descomposición lenta, ¿no? Por la pudrición de la materia orgánica en el bosque. Pero hace aproximadamente 12-15 millones de años algo pasa, puede ser relacionado con la distribución de los continentes que corta la repartición del calor en la Tierra, pero también puede estar mediado por la evolución de los herbívoros, cuando aparecen los bóvidos y cuando los elefántidos, las criaturas que se parecen a los elefantes, salen del continente africano, que son ellos los que cambian los paisajes y entonces también condicionan la evolución de las plantas. Entonces pasamos de un mundo donde domina la sombra y donde domina esa pudrición lenta a otro mundo donde domina la descomposición rápida, ya sea en el estómago de los herbívoros y en el intestino de los herbívoros, o ya sea por procesos mediados por el fuego, porque cuando abrimos más los paisajes, el fuego se vuelve una fuerza escultora de los paisajes. Entonces, hablamos de ecología evolutiva porque factores ecológicos han condicionado la evolución de plantas, insectos, mamíferos, aves, reptiles, anfibios en todo ese tiempo, ¿no? Y ahora tenemos un montón de especies en el Cuaternario, que es la era geológica en la que estamos ahora, que están mayoritariamente adaptados a ambientes que a lo mejor no son del todo abiertos en muchos casos, porque sí vamos a ver rodales de bosque y rodales de matorral, pero sí son ambientes donde la componente abierta y la componente de crecer bajo el sol es muy importante. Y en el momento en el que esa componente desaparece, pues empiezan los problemas de biodiversidad y de funcionalidad ecológica, ¿no? De que fluyan los nutrientes, de que la fertilidad del suelo se mantenga, etcétera. Entonces, si a eso le sumamos que cuando otra especie sale de África hace unos pocos millones de años, 1 o 2 millones de años, que es el género Homo, primero el Homo erectus y luego el Homo sapiens, pues resulta que esa especie va extinguiendo a la mayoría de esos herbívoros que mantenían esos espacios abiertos. Eso no pasa en las zonas donde las personas han vivido más tiempo, que es en África y en el sur y sureste asiático. Y eso también tiene que ver con la ecología evolutiva, porque allí han conseguido sobrevivir esas especies, porque han conseguido, a medida que el hombre se volvía una especie más peligrosa, esas especies han conseguido evolucionar teniendo miedo al hombre, cosa que si se piensa de primeras no es muy natural, pues que un gonfote herido de 4 o 5 toneladas tenga miedo a un mono que anda sobre 2 patas que pesa 70 kilos. Pero bueno, eso ha pasado en África y en el sur de Asia y eso ha posibilitado que nos hayan llegado rinocerontes y elefantes hasta esta época. Pero en el resto del mundo se extinguen cuando llega el hombre. Es una mezcla de causas climáticas y que le dé la puntilla al hombre o que el hombre los tenga en una situación muy comprometida y que luego sean las causas climáticas las que les da la puntilla, pero la correlación entre presencia humana y esas extinciones. Algo tuvimos que ver seguro, ¿no? Está claro. Y entonces las actividades humanas desde entonces son las que han mantenido esos paisajes abiertos. Primero los cazadores-recolectores prendían fuego al monte para crear pasto. Luego los pastores han introducido herbívoros, ciertas herramientas de manejo que incluyen el fuego, pero también la gestión del ganado, que mantienen
esos paisajes como han sido todos estos millones de años. Y eso ha evitado que se hayan extinguido pues más especies de plantas, de insectos, de herbívoros. Y por eso el concepto de ecología evolutiva es importante para entender qué pasa con la ganadería y por qué es algo importante de mantener en los casos de la ganadería más sostenible, que por supuesto hay bastante variedad y también hay alguna ganadería, como en todo en la vida, ¿no? Hay bastante ganadería que es positiva y hay bastante ganadería que es bastante negativa. Sin duda, y por eso, y entrando ya en el tema principal de la charla de hoy, creo que existe quizás una visión en general negativa de la ganadería porque se tiende a asociar a las macrogranjas, a la ganadería industrial, que claramente tiene problemas, ¿no? Y sería seguramente lo opuesto a esta visión de ecología evolutiva que nos estás comentando. ¿Cómo lo ves? ¿Qué grandes problemas destacarías de esta ganadería más, como digo, más industrial, más allá obviamente del sufrimiento animal? Sí, bueno, a nosotros nos gusta distinguir en el BC3, el grupo de agricultura y ganadería del BC3, nos gusta distinguir bien entre ganadería industrial y ganadería intensiva, porque hay cierta ganadería intensiva ligada al territorio, que pueden ser los típicos prados de siega en la cornisa cantábrica, que son de granjas pequeñas, de animales que a lo mejor tienen 4 o 5 vacas, que realmente, aunque no sean animales que estén pastando en el campo, sí tienen un efecto en el ecosistema que es parecido al de los animales pastando en el campo y además, ya que lo mencionas, pues también tienen altos índices de bienestar animal. Al final, los factores que condicionan más la sostenibilidad de la ganadería tienen mucho que ver con la densidad y la ganadería industrial, pues imaginemos una granja de 50.000 pollos o una granja de 5.000 cerdos. El problema que tiene es que necesita traer comida desde muy lejos. Además, normalmente se utilizan monogástricos, es decir, animales que tienen un solo estómago, en contraposición con los rumiantes que tienen 4 y que entonces los monogástricos no son capaces de digerir la celulosa. Entonces hay que darles comida que podría competir con la alimentación humana, aunque de eso hay matices porque normalmente se les alimenta con subproductos. Pero bueno, que potencian, por ejemplo, cultivos no muy sostenibles como el de la soja en Latinoamérica. Y además, todas sus deyecciones están en altas concentraciones. El estiércol es una cosa bastante curiosa porque hay bastantes refranes, por ejemplo, hay un refrán asturiano que me gusta citar que dice: Dios y el cucho pueden mucho, pero más el cucho, que dice que el cucho es el estiércol, ¿no? Porque es una fábrica de suelo y de fertilidad maravillosa, pero sí se deposita a concentraciones adecuadas. Cuando son concentraciones demasiado elevadas, el ecosistema no es capaz de procesarlo y acaba siendo un contaminante grave. Y bueno, es un contaminante grave tanto para las aguas como para la emisión de óxido nitroso, que es un peligroso gas de efecto invernadero. Además tiene consecuencias sociales porque la ganadería industrial es capaz de generar bastante menos empleos por unidad de producción. También es verdad que por eso es más barata, ¿no? Pero tiene consecuencias sociales de despoblación, de pérdida cultural incluso. Y luego, por supuesto, hay un tema de bienestar animal, ¿no? Cuando tú tienes animales hacinados hasta ese punto, pues tampoco tienen una vida muy natural. Y eso yo creo que es lo que le ha restado mucho prestigio a la ganadería. Y por desgracia, la gente le cuesta entender estas realidades complejas, porque al final lo que yo te estoy explicando aquí son cosas que estoy tardando tiempo en explicar. Cuando la gente quiere hacer algo, bueno, pues opta por realidades sencillas porque también cuesta tiempo informarse y comprender todas las complejidades que tienen estos asuntos, ¿no? A mí me parece mucho más productivo fijarse en qué comemos, en qué sistema alimentario está fabricando la comida que comemos, ya sea comida vegetal o comida animal, que pararnos a digamos, decir, bueno, pues ahora ya no como carne, ahora ya no como leche. Totalmente. Eso me parece mucho más problemático. Además, porque muchas veces la gente no se da cuenta de que un sistema de ganadería muy extensiva, digamos, por ejemplo, un sistema trashumante, en realidad está salvando muchas vidas en comparación, pese a los corderos que tengamos que matar para comérnoslos y tal, en comparación con sistemas
más industriales o incluso sistemas más agrícolas, más basados en cultivos, que están matando animales, están desplazando ciervos, conejos, están matando topillos, están matando muchísimos insectos que la ganadería industrial, que la ganadería extensiva y la transhumancia son capaces de conservar, ¿no? Lo que pasa es que ahí ya nos metemos en un terreno un poco pantanoso porque la gente suele juzgar las cosas por lo que ve directamente y no por lo que no ve. Pero, por ejemplo, ahí tienes todas estas campañas de que no se use lana, por ejemplo, que no se use cuero para vestimenta, sino que se usen sintéticos, cuando realmente la producción de microplásticos por lavar ropa sintética es un problemón ambiental que además está ahora empezando porque veremos las consecuencias de lo que estamos produciendo ahora, lo veremos en 50 años, y que, por ejemplo, están envenenando a animales a los que les tenemos mucho aprecio porque son muy inteligentes, como orcas, delfines o ballenas, ¿no? Porque al final todos esos microplásticos van al mar y acaban matando en el mar. Pero como eso no se ve, pues la gente tiene dificultades en hacer ese nexo, ¿no? Sí, tendemos a clasificar todo en bueno o malo y no vemos esos matices, ¿no? O como bien dices, que no te comas directamente un animal no quiere decir que no hayan muerto animales en el proceso de producción de lo que sea, ¿no? Y por supuesto podríamos también distinguir entre mejores y peores tipos de agricultura, pero siempre va a haber un impacto y habría que hilar más fino. Claro, yo ahí siempre además lo que digo es que la peor de las ganaderías es peor que la peor de las agriculturas. Porque evidentemente si tú alimentas con mala agricultura a mala ganadería, bueno, pues eso es lo peor. Pero la mejor de las ganaderías es siempre mejor que la mejor de las agriculturas. Porque la agricultura, los cultivos se basan en matar cosas para potenciar a otras cosas, ¿no? Que nos interesan. Mientras que la ganadería más extensiva en realidad lo que hace es mimetizarse con el comportamiento de los herbívoros silvestres. Sin duda, pero incluso creo que no deberíamos plantearlo como una competencia, ¿no? O agricultura o ganadería, sino que debemos buscar que se integren, como se ha hecho siempre, y aprovechar las claras sinergias que hay entre ellas, ¿no? Efectivamente, además de hecho la agricultura sostenible necesita de la ganadería por un tema de fertilidad para no usar... Necesitas ese cucho, ese abono que decías. Eso es. Claro. Bueno, pues pasando ya a los argumentos y aprovechando que aquí podemos profundizar y evitar esos mensajes breves, simplistas de bueno o malo que nos llegan generalmente de los medios. Y por ejemplo, hace poco cuestionabas los argumentos de una charla, que tampoco quiero dar detalles porque no se trata de atacar a nadie, sino de rebatir ideas. Pero el primer argumento que usaba contra la ganadería era que requiere mucho terreno. Entonces quería preguntarte si es esto verdad, punto uno, y segundo, si lo es, ¿hasta qué punto esto sería un problema? Efectivamente, bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? Sí, la ganadería extensiva, como su nombre indica, extensiva de extensión, ¿no? Necesita mucho terreno. Lo que pasa es que lo primero es que usa un terreno marginal que no se puede usar para producir otros alimentos, no se puede cultivar. Y lo segundo es que, por lo que estoy explicando, de que hace sobre todo si se imita ese comportamiento de herbívoros silvestres, hace un uso del terreno que no es negativo, es positivo, entonces no es malo. Aquí también se junta esta fijación que tenemos de algunas narraciones infantiles sobre el bosque, sobre demonizar a las cabras, por ejemplo, y sobre no entender la evolución de los ecosistemas en nuestro planeta en los últimos 12 o 15 millones de años. Nos hacen falta herbívoros. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Metemos elefantes en nuestro país? Donde lo primero, los elefantes donde existen dan un montón de problemas de convivencia. Hay muertos todos los años. Cuando sales al campo en Kenia, por ejemplo, tienes que llevar un guarda armado contigo. Entonces, ¿cuánto estaría dispuesta a pagar la gente por un guarda armado? Que claro, allí los salarios son bajos, pero ¿cuánto estaría la gente dispuesta a pagar por salir a darse una vuelta por el campo aquí para que no le haga daño un elefante? Luego tenemos el problema de que estos animales necesitan migrar, ¿no? Estoy insistiendo en que la transhumancia o la ganadería nómada es la mejor de las ganaderías, y eso es una cosa gestionable en un contexto en el que tenemos infraestructuras para los que se les puedes hacer puentes y ese tipo de pasos, pero claro, pretender que bisontes o elefantes vayan a usar esos pasos y vayan a organizar unas migraciones multitudinarias, eso es una cosa que no es concebible, ¿no? No vamos a tener como mucho granjas de bisontes. Entonces, al final necesitamos esa ganadería bien practicada, por eso insisto en el matiz,
para gestionar bien esos terrenos y no nos podemos permitir prescindir de ella. Y tenemos un ejemplo en todos los incendios forestales que hemos tenido en este verano tan terrible, pero que va a ser la norma con el cambio climático, y donde necesitamos esos herbívoros, porque si bien desde luego el calor ha influido muchísimo en que haya más incendios y que sean más grandes, también hay un problema de acumulación de biomasa por falta de herbivoría. Porque hace ya bastante tiempo que la crisis rural ha hecho disminuir la cantidad de animales que están pastando en el campo, también unos estímulos perversos económicos y, como decía, por ejemplo, que la carne de ganadería industrial salga más barata que la de ganadería extensiva y trashumante. Pero necesitamos esa herbivoría para mantener nuestros ecosistemas e incluso para mantener nuestra seguridad. Entonces, que usen mucho terreno, pues sinceramente a mí no me parece ningún problema. Y además, ligado con el uso del terreno está también esa acusación que se hace de que usan mucha agua. Sí, esa era de hecho mi siguiente pregunta, ¿no? Porque solemos ver estas gráficas que muestran que producir 1 kilo de carne requiere mucha más agua que producir 1 kilo de cereales, por ejemplo, pero no se paran a analizar de dónde proviene ese agua y si es un problema. Claro, eso es una escuela, bueno, en realidad es un laboratorio, digamos, es un científico holandés que se llamaba Arvin Hoekstra, que hizo lo que se llama la huella hídrica agregada. Pero que no es la única forma de medir el impacto del uso de agua, porque de hecho tampoco es la que recomiendan la mayor parte de la gente, de los expertos que están trabajando en estos temas, porque no es muy indicativo de la realidad de la competencia por el uso del agua. Este hombre lo que hizo fue calcular 3 tipos de huella hídrica. La huella hídrica gris, que es la cantidad de agua que hace falta para diluir un contaminante. Claro. Vamos, que se parece a las aguas grises de las viviendas, yo creo que eso es un concepto claro. Luego está el agua azul, que es el agua que compite, el agua que se consume y que compite con otros usos, sean industriales, sean de consumo humano, sean de regadíos, que es la que se extrae de ríos, lagos, acuíferos, digamos que es la que sale por la cañería. Y que yo creo que es la que la gente tiene en mente cuando está escuchando aquello de que para producir 1 kilo de ternera se necesitan 15.000 litros de agua. Y luego está la huella verde, el agua verde. ¿Qué es el agua verde? Pues el agua verde en realidad viene a ser una cosa parecida al uso del terreno, lo que decíamos, porque es la cantidad de agua de lluvia que cae en una zona que está siendo pastada o que tiene agricultura de secano. Entonces, eso es usar esa medida sin matizar muchísimo es muy problemático, porque ese agua de lluvia va a caer igualmente, haya ahí animales o no. Y esos animales no están haciendo un uso de consumo de ese agua, porque haya animales ahí, luego no va a haber menos agua en un río que haya aguas abajo del prado. Porque, bueno, al final el agua, ese agua que cae de la lluvia, parte se va en escorrentía, parte la evapotranspira en la hierba, las plantas, los árboles, los arbustos, y ahí el rol que tiene el ganado es nulo, porque da un poco igual que ese agua la evapotranspire la hierba que la sude una vaca y se Claro, que es el ciclo continuo del agua, ¿no? Al final es un proceso constante. Efectivamente. Entonces, esa magnitud del agua verde viene a ser un equivalente, digamos, al uso del territorio. Pero además se da el absurdo de que a lo mejor nosotros tenemos vacas u ovejas en la cima del Gorbea, donde llueve muchísimo, pero donde no se puede plantar absolutamente nada. Y ahí está dando una huella hídrica altísima, mientras que a lo mejor unos camellos que tengamos en un oasis en medio del Sáhara, que están consumiendo solo agua azul, tienen una huella hídrica mucho más baja, pese a que ese agua sí que compite por otros usos y de alguna forma es mucho más sostenible que los animales estén tomando el agua de la hierba en el Gorbea, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa que yo creo que se ha impuesto en medios de comunicación y por parte de ciertas ONGs por este problema que hay muchas veces de que estamos buscando un argumento que confirme lo que nosotros queremos decir sin saber muy bien cómo está hecho eso, ¿no? Y lo que está claro es que la ganadería más extensiva pues compite mucho menos por el agua. De hecho, tenemos medidas de prácticas trashumantes en la Cañada Real conquense
y el consumo de agua azul y la generación de agua gris es prácticamente nula, claro, porque son animales que están siguiendo las lluvias, ¿no? Entonces tampoco necesitan ni siquiera bajar al río a beber. Otra de las críticas frecuentes es la producción de metano, ¿no? Por los eructos famosos de las vacas. ¿Cómo podemos cuantificar esto y qué impacto podría tener? Bueno, eso se cuantifica bien. La verdad que se cuantifica sobre todo por animales que están muy acostumbrados a estar encerrados, que esa es una de las críticas que hay, que podría haber una sobreestima de la cantidad de metano que producen los animales en régimen extensivo, porque es como intentar meter a un ciervo en una de esas cámaras. Pues una vaca que está todo el día suelta, una vileña que esté ahí en medio del monte, luego no la puedes meter ahí, ¿no? Ni siquiera le puedes conectar unos aparatos que les ponen al lado de la boca para medir cómo sale el metano. Pero en cualquier caso sí que parece claro que cuanto más extensiva es la cría de animales, más metano se produce, por una sencilla razón, y es que el metano es un metabolito secundario de la fermentación de la celulosa. Entonces, cuando estamos aprovechando esos pastos marginales que contaba que han aprovechado durante todo el cuaternario y parte del terciario los herbívoros silvestres, pues ahí hay generación de metano. Lo que pasa es que en este caso concreto, y ahí es una línea que yo estoy desarrollando con mis compañeros del BC3, no se ha mirado, increíblemente, debe ser porque no se había metido ningún ecólogo como yo a ver aquello, que hay una cuestión de nicho ecológico, es decir, hay celulosa. Entonces hay animales que van a comerse esa celulosa y esos animales van a generar metano. Esos animales pueden ser rumiantes, pueden ser termitas. Esos animales pueden ser silvestres, pueden ser domésticos. Si hacemos las cuentas diciendo que los animales domésticos están emitiendo un montón de metano antropogénico y que hay que eliminarlos o hay que industrializarlos para reducir esa emisión de metano, hay que darles grano en vez de paja, por ejemplo, entonces aparentemente en nuestras cuentas la emisión de metano baja. Pero en realidad lo que pasa es que en esos ecosistemas ese nicho ecológico queda vacío y ahí se van a meter bien termitas, bien rumiantes salvajes como pueden ser ciervos, que estamos haciendo números en cabañeros, por ejemplo, y sale una cantidad bastante elevada de metano, o bien puede haber incendios forestales porque esa biomasa no se la come nadie y los incendios forestales también generan metano. Entonces, al final, lo que defendemos es que el metano de la ganadería más extensiva se debería comparar con las emisiones de base de los ecosistemas y considerar esos flujos como metano natural, no metano antropogénico. También yo creo que la gente no se da cuenta de que el cambio climático en sí es una cosa muy mala, pero el efecto invernadero no lo es. El efecto invernadero hasta cierto punto no lo es, porque sin cierto efecto invernadero la Tierra no sería habitable. De hecho, el gas que crea más efecto invernadero en la Tierra es el vapor de agua. Y si no fuera por el efecto invernadero estaríamos como a menos 15, una cosa así de temperatura media del planeta. Vamos, que esto sería como Marte. Entonces, la cuestión no es que no haya gases de efecto invernadero, sino que haya los que tiene que haber y no más. Y sobre todo, ligados con el combustible fósil, que ese es el problema que tenemos. Al final la ganadería tiene 10.000 años, se sabe que tiene un efecto significativo en los ecosistemas desde hace al menos 7.000, cuando ralentizó la extensión del desierto del Sáhara en aproximadamente 500 años por las buenas prácticas ganaderas, pero que el cambio climático tiene 200 años. Entonces no salen los números, ¿no? El cambio climático es una cuestión de gas fósil, de carbono fósil que estamos bombeando, que lleva millones de años enterrado y lo estamos bombeando a la atmósfera a pasos acelerados, pero no tiene que ver con la ganadería extensiva, claramente. Sí, ese es un buen punto, ¿no? Y creo que hay bastante consenso en que la producción de CO2 o de gases invernadero en general, en términos proporcionales, depende poco de la dieta y, por ejemplo, en función del estudio que veas, pero parece que pasarse, por ejemplo, a una dieta vegana completamente solo reduciría el 3% de nuestra producción de gases de efecto invernadero, ¿no? Y podrá ser un poco más o un poco menos, dependiendo de los supuestos que uses, pero lo que parece claro es que la forma en la que viajamos y cuánto viajamos, por ejemplo, pues tiene mucho más efecto que lo que comemos, ¿no? O cómo nos calentamos, o cómo construimos. Sí, bueno, y además ten en cuenta, esos datos que estás utilizando son ciertos. Además los resumíamos hace poco en
en una publicación que hicimos, en una revisión, pero además ten en cuenta que esos cálculos de que al adoptar dietas veganas estás reduciendo solo un 3% tu dieta, tu huella de carbono, no se está teniendo en cuenta esto que digo, que al eliminar la ganadería extensiva no estás eliminando las emisiones que provocaba la ganadería extensiva, ni muchísimo menos. Y de hecho es que tenemos datos, por ejemplo, hemos estudiado datos para Kenia y para Tanzania, como yo estuve por allí, y cuando tienes que, grandísima parte de las emisiones achacadas a la ganadería extensiva vienen de África y vienen de la India, donde tienen cabañas ganaderas muy grandes, y resulta que allí si abandonas, como todavía te quedan herbívoros silvestres, pues tienes unas emisiones de metano muy parecidas, pero muy, muy parecidas. Que no sería como en España, ¿no? Donde faltan herbívoros, allí no faltan. Entonces, en el momento en el que abandonas, pues es que tienes las mismas emisiones. Entonces, es una estrategia absolutamente improductiva. Para que veas el absurdo del uso de estas métricas, ¿no? Sí, sí. Y, por ejemplo, sin ni siquiera considerar eso, esos problemas metodológicos, digamos, mucha gente tiene en la cabeza pues datos, por ejemplo, del estudio de Naciones Unidas del 2006, ¿no? Del Livestock's Long Shadow, la larga sombra de la ganadería, sí, que afirmaba que la ganadería es responsable del 18% de la emisión de gases de efecto invernadero por encima del sector del transporte, y sabemos que eso no es cierto. O sea, es un estudio que ha sido detractado, pero que mucha gente sigue citando, ¿no? Sí, lo peor de cómo mencionan esos números, porque bueno, ahora el dato más actualizado es un 14,5%, pero aún así eso, bueno, pues sigue sin incluir este tema de los niveles de base de emisiones naturales, que digo, pero además el problema es cómo los usan, porque la gente empieza a comparar ese 14,5% con las emisiones del transporte y dicen, es que la ganadería emite más que el transporte. No, mire, es que ese 14,5% incluye el transporte. Ese 14,5% no es solo de metano, sino que también está incluyendo todo el transporte de piensos para alimentar a la ganadería, de piensos de transporte para mover las canales, la leche, etcétera, etcétera. Entonces, no puedes comparar transporte con algo que ya tiene el transporte dentro, ¿no? Si se mejorara el transporte de una forma que fuera limpio, ese 14,5% achacado a la ganadería bajaría unos cuantos puntos porcentuales. No digo ya, si metemos el tema este de los niveles de base. Sí, sí. Y además también hay que considerar que muchos de estos análisis son muy reduccionistas, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, se evalúa pues cuánta agua o terreno requieres para producir X calorías, pero claro, no todas las calorías son iguales. No es lo mismo 100 calorías de carne que de cebada. O después se evaluaba impacto por 100 gramos de proteína, que es más útil, pero sigue siendo muy reduccionista, y deberíamos comparar también impacto para producir suficiente zinc o hierro o B12, y ahí vemos que la ganadería tiene un papel importante en general y sobre todo en países menos desarrollados, ¿no? ¿Cómo lo ves y cómo crees que deberíamos hacer para comparar mejor los alimentos? Bueno, pues eso es una disciplina que está creciendo bastante entre la gente que hace análisis de ciclo de vida, que son todos estos que miden el impacto ambiental de los productos, ¿no? Y en concreto de los productos alimentarios, porque pues efectivamente primero las cosas se medían por calorías, luego se dieron cuenta o se ha ido viendo que lo de las calorías no tenía sentido por el tema de las calorías vacías y tal, entonces van a la proteína, pero luego se ve que hay ciertos aminoácidos esenciales o hay cosas como el hierro, no ya ni siquiera entrando en la vitamina B12, ¿no? Que solo se produce no solo se ingiere por alimentos de origen animal, sino cosas como el hierro o la lisina, que tienen mucha más abundancia en alimentos de origen animal que en alimentos de origen vegetal. Entonces, cuando los estudios que han visto cómo se podría hacer cuál sería el escenario de dietas veganas dominando el consumo humano, pues ven que haría falta extender muchísimo los cultivos precisamente para compensar por todos esos micronutrientes que no se logran ingerir, ¿no? Y además habría probablemente también problemas de sobrepeso por sobreingesta de alimentos de origen vegetal para lograr esos niveles saludables de micronutrientes. Entonces, a no ser que querramos entrar en un escenario de dietas ultraprocesados, que también se sabe que son
pésimas para la salud, ¿no? Eso es una de las pocas cosas para las que sí que hay. Sí, supongo que lo dices por todos estos productos que han salido en los últimos años que intentan imitar la carne en base a soja y un montón de compuestos y aditivos que habría que ver hasta qué punto son saludables, ¿no? Que es, a ver hasta qué punto son realmente saludables. Y luego, mira, ahora que mencionas lo de la soja, pues además es que de la soja siempre se dice que el 85% se dedica a alimentación animal, pero se dedica el 85% en peso. Es decir, el haba de soja se espachurra, se muele como se hace con la aceituna. Y entonces de ahí se saca aceite de soja, que es una cosa muy útil para alimentación humana, pero luego queda un residuo, un pechín, un orujo, con el que se alimenta a los animales, que es el que hace la torta de soja. Entonces, cuando comparamos los pesos, pues el 85% o el 82% de la producción de soja va a alimentación animal y aproximadamente el resto, aunque hay algo de uso industrial, pero aproximadamente el resto va a alimentación humana. Pero no se tiene en cuenta el valor. Es decir, que aproximadamente la mitad del dinero que vale esa soja, que es al final la razón por la que se planta, va a consumo humano. Y es el consumo humano el que está pagando la mitad de esos cultivos. Entonces, todos estos ultraprocesados llevan mucha soja y llevan también muchas otras cosas, pero además lo peor es lo que digo. Hay pocas cosas en nutrición. Bueno, tú esto a lo mejor sabrás más que yo, pero los estudios nutricionales es muy difícil hacer demostraciones y sacar conclusiones sólidas, básicamente porque no puedes obligar a un grupo de control y a un grupo experimental a estar comiendo de la manera A y de la manera B 30 años. Eso va contra los derechos humanos, ¿no? Entonces, son estudios observacionales donde, por ejemplo, se junta que a lo mejor la gente vegana hace más ejercicio, fuma menos y entonces tiene una salud mejor por lo otro y no por la dieta que tienen. Pero hay pocas cosas que sí están bastante claras, como por ejemplo la sal, como por ejemplo el azúcar o como por ejemplo los ultraprocesados. Entonces, el estar proponiendo alternativas basadas en los ultraprocesados a mí me parece alarmante. A mí me parece directamente alarmante. Lo veo igual desde un punto de vista de salud, pero añadiría también el modelo productivo que implica, ¿no? O sea, pasar de esas fincas de pequeños agricultores o ganaderos a grandes multinacionales que producen alimentos procesados en sus fábricas, pues creo que es un modelo económico y social que no deberíamos fomentar, ¿no? Claro, ese es el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Que se llama, y además que eso si es grave en nuestros países, pues imagínate en países de menor nivel económico, donde la soberanía alimentaria además es una garantía para luchar contra la pobreza y para además conseguir incluso sistemas más productivos, porque muchas veces son sistemas que tienen más demanda de horas de trabajo, pero que consiguen sacar muchos más alimentos por unidad de superficie, ¿no? Que por eso se dice que el 66% de la producción alimentaria mundial se logra con la agricultura familiar, porque son explotaciones donde hay mucha gente trabajando, donde a lo mejor por cabeza ganan poco, pero que consigue generar muchos alimentos, ¿no? Luego también hay otro tema que nos hemos dejado con esto de la ganadería y de los herbívoros silvestres, por cierto, hablando de estas productividades, ¿no? Que hay gente que dice, o bueno, sobre todo se basan en un artículo que salió en 2008, que cuando yo hablo de ganadería sostenible, de ganadería extensiva, de transhumancia, que esto no puede dar de comer a la gente, ¿no? Que, por ejemplo, el problema que hay en África, que se considera que aproximadamente la mitad del continente tiene retraso en el crecimiento por falta de acceso a alimentos de origen animal, como que los ecosistemas no habrían albergado tantos herbívoros como para ser capaces de dar de comer a la gente las cantidades de productos de origen animal que necesitamos para estar sanos. En este caso concreto, bueno, ya digo que se basa en un estudio de 2008 que en realidad yo da la casualidad de que por mi recorrido profesional he conocido a gente que conoce al autor de ese artículo y lo que pretendía este hombre, que se llama Anthony Barnosky, era iniciar el debate. Es decir, lo que llaman en inglés el cálculo en un sobre, pintado encima de un sobre. Pero el hombre también estaba un poco disgustado porque a partir de ahí la gente lo ha tomado como se publicó en una revista buena, como se publicó en PNAS, pues la gente lo ha tomado como si estuviera grabado a fuego, ¿no?
Y bueno, pues luego han ido saliendo estudios, diferentes estudios que yo acabo de recopilar en un artículo creo que estamos a punto de publicar. Ya se sabe esto de las revisiones, pero donde realmente mostramos que no parece ser así, que parece ser que la cantidad de herbívoros que ha habido durante los últimos millones de años y sobre todo justo antes de la gran extinción causada por los humanos, o sea, lo que podría ser en el último interglaciar, era al final una biomasa que podría ser parecida a la que hay ahora de ganado. Y como la población mundial tampoco va a crecer ya mucho más porque andamos por los 8.000 millones y parece que no vamos a pasar de 10.000, bueno, pues parece ser que sí somos capaces de producir bastante proteína de origen animal. Lo que pasa es que a lo mejor pues deberíamos pastar la taiga, que ahora mismo hay científicos que consideran que es un sistema absolutamente matorralizado, que ha perdido los grandes rebaños de herbívoros, tanto de elefántidos, de mamuts como de bóvidos que tenía, y obviamente deberíamos desindustrializar un montón de la producción actual, pero que sí que tenemos opciones de sistemas alimentarios y escenarios de sistemas alimentarios donde sí somos capaces de tener una provisión adecuada de carne sostenible. A mí en realidad me parece más problemática la agricultura, porque dependemos de la fijación de nitrógeno por el proceso Haber-Bosch, que es una cosa que se inventa a principios del siglo XX basado en combustibles fósiles, y no tenemos una clara alternativa. Eso sí que me parece preocupante para la cantidad de gente que somos. Sí, hay desafíos, obviamente, pero siempre que hablamos de esto, de si somos muchos, de si está superpoblado el planeta, creo que es útil visualizar que aplicando la densidad de habitantes de una gran ciudad, de Nueva York, vamos a decir, toda la humanidad cabría en un país pequeño como Nueva Zelanda. O sea, ¿no crees que deberíamos ser capaces de usar el resto del planeta, tierra y mares para producir suficientes alimentos? Yo creo que sí, ¿no? O sea, considerando además que cada año hay innovaciones, descubrimientos, que somos más eficientes. Sí, con energía limpia. Yo creo Energías limpias, exacto, que podremos convertir desiertos en zonas fértiles, etcétera, ¿no? Sí, fíjate, yo creo que eso ni siquiera, porque lo que te contaba de la agricultura familiar, ¿no? Lo que necesitamos en realidad es volver a un modelo de agricultura en el que esto a la gente no le gusta, claro, pero que cueste más caro, pero que genere también más valor añadido en las zonas rurales. Es decir, que la gente tenga más trabajo. Porque al final la razón por la que se hace una concentración parcelaria, por ejemplo, en las lagunas de Villafáfila, y tienes pues alguien que se sube a un tractor y está 5 horas arando, no es porque se produzca más en cantidad, sino porque es económicamente más eficiente que andar con parcelitas pequeñas donde plantas hasta 20 cosas diferentes, ¿no? Pero una cosa que sirve de haber visto el plan en países en desarrollo, ¿no? Es que esos sistemas son mucho más productivos y también fijan mucha más población en el campo, claro. Y aprovecha muchas más sinergias, ¿no? Entre cultivos, animales. Claro, eso es. Y bueno, muchas de estas cosas que hemos comentado pueden parecer contrarias a los mensajes generales, a algunas publicaciones en revistas importantes, pero creo que has explicado los motivos, ¿no? Y todos los matices que se suelen ignorar. O, por ejemplo, la propia FAO habla de lo bueno y lo malo de la agricultura, pero la gente se queda solo con lo malo, ¿no? Y ya para ir terminando, Pablo, quería preguntarte si hay algo más que quieras destacar o beneficios adicionales que no hayamos cubierto de la ganadería. Bueno, a mí me parece importante de esto que estás diciendo ahora, a mí me parece importante que muchas veces la gente toma, pues por ejemplo, una publicación que se haga en Science o en Nature, en concreto esto de que usan mucho terreno la ganadería. Hay una que se cita mucho de 2017. Parece que cuando algo se publica en Science o en Nature, para mucha gente es como palabra de Dios, ¿no? Es como la Biblia o como la Torá, y aquí no se discute más. Eso es desconocer cómo va la ciencia. Aparte de que en Science y en Nature se retractan artículos porque están mal, se publican cosas que están mal, es que además la ciencia no funciona como que se hace una verdad y por el principio de autoridad eso ya no se discute más. Así es como funcionaba el sistema de conocimiento desde la Grecia antigua hasta la Edad Moderna, ¿no? Hasta Descartes. Y después es cuando el avance científico que hemos tenido en los últimos 2 o 3 siglos ha sido espectacular, precisamente porque toda verdad científica es rebatible en todo momento. Y es rebatible no porque se publique en Science o se publique en el Real Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, por decir una revista de bajo impacto, sino por los argumentos, ¿no? Entonces,
muchas veces cuando hablas con la gente te dicen, sí, pero es que lo que estás diciendo tú contradice una cosa que se ha dicho en Nature. Bueno, ¿y qué? Si es que no va así esto, es una cosa de argumentos. Entonces, si yo te estoy diciendo que es cierto que las vacas emiten mucho metano, pero que es que gran parte de ese metano es el flujo natural de metano biogénico, eso es un argumento que no tiene nada que ver con la revista en la que se haya publicado. Sí, tampoco se está diciendo que los datos publicados en Nature o Science están mal, como veíamos antes, ¿no? Por ejemplo, que se requieran X litros de agua para 1 kilo de carne, pues no estamos diciendo que no sea el número correcto, simplemente que es una visión muy limitada. Eso es. Y que por tanto no está dando una foto real, ¿no? Eso es. Pero además a la gente se le olvida una cosa, y es que Nature o Science son grandes revistas no por su calidad, sino por su impacto. Porque al final el control de calidad, que es la revisión por pares, que es como se revisan todos los trabajos científicos, esto es una cosa que se ejecuta en cualquier revista. Es verdad que hay algunas revistas que tienen prácticas, las llamadas depredadoras, ¿no? Que tienen prácticas, digamos, controvertidas o peligrosas, pero en fin, luego hay revistas que tienen poco impacto, pero que no tienen un problema de prestigio o de calidad, sino que simplemente, bueno, pues son revistas donde no hay mucha gente que envíe artículos y entonces publican artículos que se supone que son de menos interés. Pero eso no tiene que ver con la calidad. Es decir, si encontramos vida en Marte, pues obviamente eso no se va a publicar en una revista de bajo impacto. Pero eso no tiene que ver con la calidad de los experimentos que hayan confirmado o no que haya vida en Marte. Y eso la gente no lo entiende y es peligroso, porque tampoco entienden el sistema científico, que precisamente lo bueno que tiene es que es rebatible en todo momento. Y en ese sentido, bueno, pues me preguntabas que las cosas que hacemos, a mí me gusta mucho mi grupo de investigación porque no tenemos miedo a confrontar esas verdades establecidas, a matizarlas y a intentar en realidad afinar, ¿no? Y buscar una interpretación más ajustada a lo que es la realidad. Y eso es en realidad es una de las razones por las que yo me dedico a la ciencia, porque me gusta eso, me gusta que la sociedad y la gente caminen en la dirección adecuada y no donde ciertos artefactos estadísticos y metodológicos pueden conducir. Exacto, y por eso también valoro mucho tu trabajo de todo el grupo y por eso me parecía tan importante que estuvieras aquí, Pablo. Muchas gracias. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Vale. Como te decía, gracias por tu tiempo, por darnos una perspectiva distinta y creo que necesaria de la ganadería. Y poco más, ya nos irás contando cómo avanzan esas publicaciones y ese trabajo tan importante. Muchas gracias.